Bueno, hoy vamos a hablar acerca de que Dios es digno de alabanza. ¿Cuántos lo creen que Dios es digno de alabanza? ¿Cuántos lo saben que Dios es digno de alabanza? ¿Cuántos lo viven? Y este salmo justamente habla acerca de que Dios es digno de alabar. 96. Y este Salmo 96, que vamos a tratar el día de hoy, habla acerca de que anunciemos que el Señor reina. Anunciemos que el Señor reina. Ese es el título del salmo. En la versión Reina Valera, yo le voy a pedir a mi madre, a la señora Esther, que por favor nos lea el Salmo 96. Cántico de alabanza. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día, en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese en los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque se rebosarán de contento delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Bueno, y el contexto de este salmo nace en un día muy especial. Un día en el cual David decide llevar el arca de Dios a su lugar. Hacía muchos años en el tiempo de los jueces, que se caracterizaba porque todos hacían lo que bien le parecía, cada quien hacía lo que bien le parecía, un tiempo muy difícil, en el tiempo en que justamente era juez Elí, era sacerdote y juez Elí, que era descendiente de Aarón. Bueno, hay una batalla con los filisteos, y en esta batalla con los filisteos pierden la batalla de los israelitas, y se llevan el arca como botín, se llevan el arca, y llevan el arca al templo de los filisteos, justamente lo colocan junto al dios de ellos, que era el dios Dagón. Eso está en Primera de Samuel 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el arca una vez que llegó a este templo pagano? Pues sucede que lo dejaron y al siguiente día Dagón lo encontraron caído en el piso, postrado delante del arca. Pensaron que había sido una coincidencia, lo dejan un día más al arca del Señor dentro de este templo del dios Dagón, y al siguiente día lo encuentran tirado, ahora sin cabeza y sin manos. Atemorizados, llevaron el arca a una ciudad mismo de los filisteos, y ellos fueron invadidos con tumores, con muchos tumores y sufrimiento. Los llevaron a otra ciudad al arca y pasó lo mismo. Y de esa forma se asustaron tanto de que después terminaron llevando el arca, devolviendo el arca a Israel, pero no al lugar en donde Dios había decidido que fuera su lugar de habitación, sino que la llevaron en un lugar cercano a los filisteos. Y en este lugar llegó a morar en la casa de Abinadab durante 20 años. Durante 20 años estuvo el arca de Dios en este lugar, en una casa de un levita. Y interesantemente, durante el tiempo de que fue rey Saúl, Saúl no se preocupó por el arca. No dijo, bueno, vamos a traer el arca a su lugar, no. El arca quedó 20 años en la casa digamos, de este levita. Pero David dice, no, vamos a recuperar el arca, vamos a traerla al lugar que Dios había escogido como habitación, el lugar que él había preparado en realidad en la ciudad de David. Ese era el lugar que él había preparado, un lugar especial para colocar el arca del pacto. Y sucede que David entonces va muy emocionado, no consulta con los levitas, sino que consulta con sus generales, y le dicen, bueno, vamos a ver el arca de Dios, y van a ver el arca de Dios en un carro,
sin tomar en cuenta digamos, las directrices que ya Dios había especificado de cómo tenía que transportar el arca del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que el arca casi se cae y hubo un hombre que se llamaba Usa, que la tocó con buena intención, con la intención de agarrarla, el arca, que no se cayera, pero murió. Asustado David dejó nuevamente el arca del pacto, esta vez en la casa de Obed-edom, que fue un descendiente de Coré, vaya, un descendiente de Coré, y por 3 meses estuvo en la casa de Obed-edom, trayendo mucha bendición a su casa. Luego de esos 3 meses, David vuelve a decir, no, yo tengo que traer esta arca del pacto nuevamente acá con nosotros, a Jerusalén, a este lugar, en la ciudad de David, en donde yo he dispuesto que en este lugar especial, en esta tienda especial, habite el arca del Señor. David nuevamente, ahora sí esta vez va a consultar con los levitas, y consultando con los levitas, les dijeron que ellos eran los que tenían que transportarlo desde los hombros, y se arma pues toda una estrategia para traer el arca, esta vez de forma efectiva, la traen hasta Jerusalén, y encontramos aquí a todos estos levitas cantando y danzando, y sonando címbalos, sonando trompetas, con muchos instrumentos de cuerda, con instrumentos de percusión, adorando al Señor, traen el arca nuevamente hacia su lugar de habitación. Este contexto es el que se narra este salmo. Así trajeron, dice Primera de Crónicas 16, del 1 en adelante, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen al Señor Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jehiel; Semiramot; Jehiel; Matías; Eliab; Benaía; Obed-edom; Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf, que al parecer era el dirigente, el director, sonaba con címbalos, esos címbalos de gozo y de júbilo. También los sacerdotes Benaía y Asael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto, y así se desarrolla este salmo. Este salmo se cree que fue escrito por Moisés, pero que lo recopila luego David y lo entona justamente en este tiempo especial de celebración del regreso del arca nuevamente hacia Jerusalén. De acción de gracias de David, y continúa diciendo a la cita bíblica que estábamos narrando, que está en Crónicas, que entonces en aquel día David comenzó a cantar al Señor en compañía de Asaf, el que tocaba los címbalos, y de sus hermanos, y dijo: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantar al Señor, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriémonos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su poder, busquen su rostro continuamente, hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, el Señor, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día su salvación. Aquí estamos con el Salmo 96 nuevamente, este es el fragmento del Salmo 96 que está acá. Canten entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos.
alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor gloria y poder. Prácticamente es una copia textual de lo que está escrito en el Salmo 96. Dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él. Postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Teman en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense en los cielos y gócese la tierra, digan en las naciones, el Señor reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y digan, sálvanos, oh Señor, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea, Señor Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Y todo el pueblo, amén, dijo, y alabó al Señor. Y es que cuando leemos las Escrituras en diferentes libros en los que la componen, y sobre todo en los libros de los Salmos, encontramos una continua exhortación a cantar, a alabar, a bendecir y a adorar el nombre del Señor. Entonces, antes de iniciar el Salmo, vamos a detenernos para analizar qué expresan estas palabras en realidad, qué es lo que nos están expresando, queriendo decir, cuál es el mensaje que contienen cada vez que nos demandan alabar y a cantar a Dios. Y la palabra cantar que hoy leemos en nuestras Biblias en español, en realidad fue traducida desde diferentes palabras en hebreo. Todas estas palabras tienen relación con cantar, y si nosotros buscamos en la Biblia y buscamos, diferentes veces que está escrita la palabra cantar, pues vamos a encontrar estas diferentes palabras en hebreo. Entonces vamos a buscar como la esencia de lo que nos quiere transmitir cuando nos dice la Biblia, canten al Señor en español, cantar al Señor. Encontramos la palabra shir, shir que significa cantar, es una canción en realidad, pero es una canción gozosa, es una canción de júbilo, como convocatoria al pueblo a expresar su loor a Dios en cánticos. Uno de estos ejemplos se puede encontrar en Salmos 96, que es el que estamos a la fecha tratando el día de hoy, estudiando el día de hoy, cuando dice cantar al Señor cántico. Ese cántico es shir, cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra. Luego tenemos la palabra shor, que figurativamente se entiende como un centro de fuerza. ¿Y qué es lo que quiere decir acá? Que es como cantar, pero cantar desde tu centro de fuerza, o sea, desde lo más profundo de tu ser, cantar al Señor. Un ejemplo de esto es el salmo que recitamos cada luna nueva. Es el Salmo 104, en el verso 33, que dice, al Señor cantaré en mi vida, al Señor cantaré mientras viva, dulce será mi meditar. Esa frase contiene este cantaré es shor, que viene desde el centro de mi fuerza. Entonces vamos entendiendo que cantar no es solo como una palabra sencilla, sino que contiene, es mucho más rica en cuanto a su definición desde el hebreo. Samar, hacer música con instrumentos acompañados por la voz. Celebrar, llama acá a celebrar, son instrumentos acompañados por la voz que hace un llamado a celebrar en canto y música. Un ejemplo es el Salmo 68:4, cuando dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yud-He-Vah-He es su nombre, alegraos delante de él. Y la mayor parte de estas palabras tiene relación con este verbo que se llama raná, que significa cantar, gritar, clamar, y a menudo expresa gozo, júbilo, según parece con canciones a viva voz, en alabanza a Dios, grita, canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti. Isaías 12:6. Y la palabra halal, que es prácticamente alabanza. Es decir, que cantar y alabanza pues van de la mano. Y cuando decimos alabanza, alabanza es la palabra halal, que es aleluya. Muchas hemos escuchado esta palabra aleluya. En todos los idiomas no se traduce, es aleluya, que significa, o es una expresión hebrea de alabanza a Dios. Es alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear.
aleluya. Y con ella también están relacionadas otras palabras como Tehilá, que de cual viene Teilín, que son los salmos, que significa himno, alabanza, alegría, loor, maravillas, hazañas. También la palabra toda, que tiene que ver más bien con gracias, con gratitud, pero una alabanza de gratitud, fiesta y gloria. Y Yadá, que es alabar con manos extendidas. Entonces vamos viendo más o menos cómo es ese, digamos, esa intención de Dios cuando nos habla de alabanza, que nos habla de gozo, de celebrar, de júbilo, de canto. Y tenemos esta palabra adoración. ¿Y por qué es importante llegar a comprender estas palabras como alabanza, canto y adoración? Porque se suele clasificar a las canciones dedicadas al Señor como canciones de alabanza y también canciones de adoración, pero en relación a si la música tiene un ritmo más lento o tiene un ritmo más rápido, ¿no? Y se hace muchas veces énfasis en que adorar es cantar. Pero realmente hay canciones de alabanzas y realmente hay canciones de adoración, como decir canciones de júbilo y canciones de adoración. ¿Está bien esa clasificación de las canciones o géneros musicales? Y las canciones en realidad son solamente música, son instrumentos musicales y letra expresada a través de la voz. Pero en sí no existe música de adoración. Tampoco existe música de alabanza. Lo que existe es adoradores y existe gente que alaba a Dios. Y la palabra adorar, entonces para entenderla un poquito mejor, es esta palabra chakha, que significa postrarse, bajarse e inclinarse. Entonces, adorar tiene que ver con un reconocimiento de autoridad y sumisión. Es un reconocimiento de que el Señor gobierna mi vida, de que el Señor, yo estoy sometido hacia Dios, estoy postrado delante del Señor. Eso es adorar. Y un ejemplo está en Éxodo 34:8, que fue aquella vez que Moisés sube al monte Sinaí a recibir las segundas tablas de la ley, o sea, cuando nuevamente va por el pecado del pueblo, se rompieron las primeras tablas de la ley, bueno, va a pedir nuevamente las tablas de la ley, y se presenta nuevamente la presencia de Dios en la nube, entonces Moisés se apresura, baja la cabeza hacia el suelo, y Shahá, adoró. Pero miremos en relación a esto de adorar, si solamente adorar sería cantar, ¿qué dice Yeshua al respecto? O si solamente sería caer de rodillas. Veamos lo que dice nuestro amado Mesías. Y nos encontramos con esta escena. Esta escena que conocemos y hemos escuchado muchas veces acerca de la mujer samaritana. Hemos escuchado que Jesús venía en camino camino, pasaba por Samaria y estaba cansado y va y se sienta en un pozo, que justamente es el pozo de Jacob, y se acerca una mujer. Esta mujer es la mujer samaritana. Y la mujer samaritana empieza a dialogar con él, él le pide agua, ella le pregunta con qué va a sacar el agua si no tiene, o sea, Jesús, o sea, Yeshua no tenía con qué sacar el agua del pozo, y empieza a haber un diálogo, le dice que él es el agua viva, pero empieza a haber un diálogo en el cual en un momento ya le llega a hacer una pregunta muy importante. La mujer samaritana estaba confundida realmente, ella no sabía en dónde tenía que adorar y le pregunta en relación, en este caso figurativamente a un templo, ¿no? Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y Jesús qué es lo que responde? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Vosotros adoran los que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué pasaba? Que la mujer samaritana estaba confundida realmente en este dilema, de que ya por más o menos aproximadamente 900 años habían adorado a Dios ellos en un culto paralelo al culto que se llevaba en Jerusalén, pero ella no sabía quién tenía la razón, porque incluso los samaritanos decían que ellos tenían la razón porque en el tiempo en que, digamos, las tribus del sur fueron llevadas al exilio por Babilonia, habían dejado de adorar en el templo de Jerusalén, y cuando ellos regresan dicen ellos, no, nosotros tenemos la razón, y es acá, bueno, en todo caso había este dilema, ella no sabía a dónde había que adorar, pero Yeshua le está diciendo que hay un lugar que Dios escogió, y que lo que Dios dice, eso es. En 2 Crónicas 6, dice, escogí a Jerusalén como lugar para que mi nombre fuera honrado. Jerusalén es el lugar en que se debe adorar. Así que la mujer samaritana había estado engañada.
Y continúa diciendo Yeshua, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca, que en realidad es la palabra, procuran que adoren. Entonces, ella le está dando la definición aquí, Jesús, de cómo el Padre procura que lo adoren. Es decir, que adorar no es solamente cantar. Adorar no solamente es arrodillarte como un acto meramente religioso. No. Adorar es hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, veamos estas dos palabras, ruach y emet. Son dos palabras que se citan acá, ruach y emet. Ruach, espíritu, y emet, verdad. Entonces, cuando decimos que adorar al Señor es andar en el Espíritu, se nos viene a la memoria, ya que estamos haciendo curso básico y estamos recordando muchas cosas, el AGP, que está en Ezequiel 36, 26 al 27. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el AGP? Que su espíritu moraría en nosotros y haría que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Exactamente. Entonces, andar en el espíritu no es andar, como dice yo sé muchas veces, con el ojo en blanco y caminando como que estoy en el espíritu. No, andar en el espíritu y adorar en el espíritu es hacerlo, pero hacerlo guardando sus estatutos, sus mandamientos, poniéndolos por obra. Por otro lado, algo interesante también es que cuando hablamos de Ruach, de acuerdo al contexto en que se encuentre, también podríamos interpretarlo como cuerpo incorruptible, cuerpo incorruptible. ¿Y a qué se refiere esto? Algo que no se corrompe. Y lo cita también, esta parte lo cita Pablo. Y Pablo dice, Pablo dice, en Gálatas 6:1, dice que hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ahí está diciendo que son espirituales, restáurenlo con más mansedumbre. O sea, ustedes que no se han corrompido, con lo externo, que no se han corrompido, ustedes restáurenle con mansedumbre. Entonces también podemos ver que es lo mismo, es el hecho de guardar sus estatutos y ponerlos por obra y mantenerse en esa posición. Y en verdad, Emed, ¿qué es la verdad? La suma de tus palabras es la verdad. Pero también lo definió Yeshua también en Juan 17:17 cuando dijo, Señor, y oró, santifícalos en tu verdad. Y dijo, tu palabra es la verdad, la suma de tus palabras, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que procura el Señor en sus hijos? Procura que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero para adorar a Dios como Él lo procura, necesito entender el mensaje de las Escrituras, porque de otra manera, por más que trate de agradecer y adorar, estaré siguiendo tradiciones impuestas por hombres. Si yo no escudriño las Escrituras y no tengo un estudio sistemático de las Escrituras, pues probablemente esté adorando de una forma no correcta, no como el Señor la demanda, que en realidad es pura y es específicamente según su verdad. Entonces, adorar, volvemos a decir que no es solamente cantar, sino que adorar es una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. Ser santificados, que ser santificados es ser distinguidos, ser diferentes, ser distinguidos por su verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no es que haya dejado de creer en lo que dices, como dice esta chica, es que empecé a creer lo que haces. Muchas veces adoramos, pero nuestra vida no es congruente con lo que decimos. Entonces nos pasa muchas veces que podemos ver a una persona o tal vez nosotros mismos diciendo, aleluya, el Señor te ama, gloria a Dios, exaltado sea el Señor, o postrado en el suelo llorando y quebrantado. Pero si su vida, con sus hechos, en su vida no muestra con su manera de vivir que él obedece a la palabra del Señor, que camina en esos mandamientos, pues entonces es muy probable que lo que haya tenido en ese momento de adoración, si vos nos vimos postrados en el piso, se haya sido un momento emocional, un momento emotivo, se sintió tal vez conmovido, pero en realidad si no hay una manifestación de que
nosotros mostramos la palabra del Señor, pues en realidad solamente son palabras, solamente son gestos, pero no son hechos verdaderos. Nuestra vida, lo que cantamos, lo que adoramos, lo que alabamos, tiene que ser mostrado en nuestra manera de vivir, tiene que expresarse en nuestra forma de vivir. Entonces vamos a escuchar una canción que habla justamente de esto, de no solamente cantar por cantar, porque nosotros podríamos decir, voy a cantar y voy a alabar a Dios. Entonces empezamos a cantar, pero muchas veces no entendemos lo que cantamos. Entonces estamos como la mujer samaritana, que no entendemos lo que cantamos. Y realmente para adorar a Dios necesito entender su palabra, necesito estudiar su palabra, necesito comprender sus escrituras para ser un verdadero adorador. Y también necesito, para poder alabar y adorar al Señor, que mi vida exprese con hechos su verdad. Y antes de pasar a esta canción, llevémonos a este primer versículo de los dos primeros versículos del Salmo 96 que dicen: cantad al Señor cántico nuevo. Cantad, cantad, cantad. 3 veces cantar, nos demanda cantar 3 veces como una exhortación a cantarle, como una exhortación a alabarle. Y esto va ligado a tributar, que es dar, dar y dar. Entonces, hay conexión entre cantar y dar. 3 veces repetido también. Y entonces la alabanza va de la mano con la gratitud. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Serenata Espiritual. Esta canción es una canción de un grupo cristiano que se llama Torrefuerte. Bueno, es de las épocas, tal vez de mi época y un poquito más hacia abajo, por ahí los jovencitos no la conocen, pero es una canción que tiene una letra muy linda y que los invito el día de hoy, la he copiado esta letra acá, para que la puedan, a medida que escuchan la voz, la puedan reflexionar. La idea es que si pueden cerrar sus ojos y escucharla, por favor escúchenla con atención porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. No, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer, pero nunca dar, y para decir, pero no vivir, para cantar por cantar. Serenata espiritual, Señor. Señor, yo sé bien que te gusta escuchar esa canción de humildad. Ya no quiero mil notas cantar para ofrecer, pero nunca dar, y para decir, pero no vivir, para cantar por cantar. Oh, no, no, no. Oh, oh, oh. Y cada día, Señor, te llevaré serenata espiritual con todo mi corazón, Señor. Llevaré ante tu altar serenata espiritual. Oh, con mi vida voy a dar un concierto de verdad, y cada día
Te llevaré serenata espiritual. Y termina diciendo la canción, cada día sin hablar. Cada día sin hablar. Pero este salmo no solamente nos dice que lo vivamos, sino que también lo anunciemos. Es necesario que vivamos lo que cantamos, pero también hay que anunciarlo. Cantar, cantar y cantar. Veamos un poco más acerca de lo que es la música y sus géneros. Vamos a investigar un poquito más acerca de esto para estar un poquito más empapados en relación a la alabanza. Y vemos que, ¿qué es la música? La música se define como un arte de combinar sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Y es la variación de estos tres elementos, armonía, melodía y ritmo, que dará como resultado lo que conocemos como los diferentes géneros musicales. Y cuando pensamos en la música y la Biblia, hacemos una relación entre la música y la Biblia, es inevitable pensar en este personaje. Nos preguntamos cómo era la música en los tiempos bíblicos y a nuestra mente viene David. David, porque en realidad todo lo que sabemos de la música de este entonces proviene de los relatos de David en los Salmos, desde que era un joven pastor hasta que se convirtió en rey. Hace unos 3000 años encontrábamos a David adorando con su arpa. ¿Pero qué pasó después? Pues luego se construyó el primer templo con su hijo Salomón, y en la antigua música religiosa judía pues adoptó diversas formas a lo largo del desarrollo. Primero se daban los cantos de los salmos en la época del primer templo. Esta era entonada por los levitas por ahí en el año 950 antes del Mesías. Luego se instauraron los cantos o el canto antifonal de los salmos. Esto fue en la época del segundo templo. Y el canto antifonal se hacía o hace alusión a que ya no solamente cantaban los levitas, sino que también permitían que la congregación todos juntos, incluyendo la participación de la congregación, alabaran al Señor. Luego, encontramos la cantilación de las Sagradas Escrituras, que esto es desde la época del Segundo Templo, pero sobre todo en el momento en que las sinagogas cobraron más protagonismo, que esto fue después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Pues entonces la cantilación de las Escrituras se entiende como el cantar lecturas rituales de la Biblia hebrea. Eran como fragmentos de la palabra de Dios, fragmentos de la Torá con canto, o sea, cantaban fragmentos de las Escrituras. Y posteriormente la cantilena de las oraciones, que eran oraciones asimismo cantadas, que se desarrollan básicamente en las sinagogas en el periodo siguiente después de la destrucción del Segundo Templo. Sin embargo, después de la dispersión, porque no solamente fue la dispersión de las 10 tribus del norte, sino que también luego Judá fue dispersado, pues posteriormente, producto de la diáspora judía hacia diversas regiones de Asia, y de lo que ahora es Europa, pues surgieron diferentes géneros, con características propias y elementos culturales que habían adoptado de las diferentes regiones donde se establecieron. Entonces, allí encontrábamos la música actual sefardí, también la música askenazí, la música misraí, y de última instancia, con aquellos judíos que permanecieron aún dentro del estado, dentro del territorio que había sido Israel, ¿no? Del territorio que había sido Israel, ellos conservaron una música que es la música folclórica. Pero también la música ha ido cambiando a través de los años. Y hoy pues hay diferentes tipos de canciones, pues y hoy también les he traído para que podamos ver cómo es que el pueblo judío alaba a Dios. Hay que hacer hincapié en esto también, que esto, una cosa es para ellos dentro de la congregación y también una cosa es fuera de la congregación, ¿no? Es tan diversa, tan diversos los tipos de judaísmo que existen que en realidad poderlos encasillar en una sola es imposible, pero vamos a escuchar esta canción que tiene una letra muy linda, me encantó la letra, la tienen aquí al lado, y habla acerca de dar gracias justamente a Dios.
תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי, הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי. תודה לך על חושך ויאללה אור הטוב, תודה לך אתה תמיד קרוב, תודה לך על שמש בשמיים בכל יום, על אהבה המלווה לכל מקום, תודה לך על הניסים ויאללה טבע גם, מודה אני מלך חי וקיים. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה. פותח את ידיך ומשפיע לכל חי, בהרי כויסי לוחם רוחו על כלי די, הקל על זן ומפרנס גוזר ומקיים, על הכל תודה לך השם. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה. For every day you give to me, my future and my history, תודה לך. Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time, תודה לך. I know that there's a reason and a planet, so I try the best I can to make you proud. So all the friends I made along the way, let me hear you sing it out loud. Toda, my thanks to you, my life is all from you. The light is you, the darkness too. You. Toda, my thanks to you, my life is love for you. Though I am small, I hear your call that you love me too. Toda, my thanks to you, my life is all from you. The ones I love are gifts of love from you. The tears I've cried and joy, the friends that I've enjoyed, it's all your love from up above, and oh I love you too. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה. תודה לך. תודה. Porque tú eres la música y la rima, dice en la canción. Tú eres el ritmo y el tiempo. Gracias porque yo sé que hay una razón y un plan. Así que intento lo mejor que puedo. Y entonces, así como los judíos también fueron dispersados previamente, y partiendo desde el principio del año 930 se dividen los dos reinos en el 722, las tribus del norte son llevadas por los asirios, luego se mezclaron, luego se dispersaron, ¿y qué sucedió? Muchos años después. Esto. Nos encontramos nosotros en las diferentes naciones, nos encontramos muy lejos de lo que es la tierra de Israel, de su cultura, y para nosotros, ¿qué era la música de cada Dios? Los que venimos del cristianismo, venimos de, tal vez algunos que vengan del catolicismo incluso, pero ¿qué es lo que conocíamos como música de cada Dios y como géneros musicales? Tal vez nos trae a la memoria Samuel Hernández, Marcos Barrientos, Marcela Gándara, y yo digo como nada ocurre por coincidencia, o sea, las cosas en el Señor, nada, absolutamente, a mí después de este estudio no me queda la más mínima duda de que absolutamente nada se mueve si el Señor no está, o sea, el Señor está en absolutamente todo, aún en los detalles más pequeñitos que nosotros pudiéramos pensar. En el centro tenemos a Cabeza Bala, ¿no?
Y por acá también tenemos a un amigo, que es Marcos Vidal. Wow, el Señor es bueno, que el Señor expanda el conocimiento de su palabra a todas estas almas sedientas por adorarlo, pero adorarlo en espíritu y en verdad. Y encontramos que la música dedicada a Dios en los diferentes géneros musicales, pues están los géneros de alabanza, ya dijimos que no hay alabanza, lo que hay es gente que alaba a Dios. Género de adoración, ya dijimos que no hay un género de adoración, sino que lo que hay es adoradores, pero también encontramos balada, pop, pop rock, rock alternativo, hip hop, rap, bachata, vallenato, merengue, reggaetón, salsa, etc. Todo esto es lo que conocíamos como música dedicada a Dios, pero sin lugar a duda, cuando pensamos en todos estos ritmos, en todos estos géneros, sin lugar a duda, Dios diseñó el alma del ser humano como referencia de su mente y de su corazón, sus emociones, para ser influenciada por la música. Y esto es así, lo vamos a demostrar con la misma palabra de Dios, de que Dios crea al hombre, lo crea con esa sensibilidad hacia la música, y alguna razón existe. Entonces somos influidos por la música. Y veamos cómo ocurre esto. Vamos a hablar un poquito acerca del cerebro humano. Voy a aprovechar aquí de que conocemos un poquito la anatomía y la fisiología y tenemos un poquito de entendimiento de lo que es esto, el ser médicos, pues nos permite disfrutar un poquito y compartir esto con ustedes acerca de que cómo funciona la música en el cerebro. Pues miren ustedes todo esto que está con colores. Este es el cerebro humano. Y esto que está con colores son las zonas que se activan. Entonces, la música tiene el poder, es el estímulo, digamos, que puede activar el cerebro como ningún otro estímulo puede hacerlo. Es decir, que genera una activación al escuchar música, son los instrumentos musicales más la voz que canta, ¿no? Se activan todos estos centros, fíjense en ustedes con color. O sea, hay muchas conexiones cerebrales que se activan durante ese tiempo que estamos escuchando una canción. Y es que la música tiene varios efectos en nosotros. Pues veamos algunos de ellos. Fortalece el aprendizaje y la memoria, justamente en esta área, el aprendizaje y la memoria. Por eso es que es tan importante que la música que cantamos sea la letra de la palabra, porque entonces cuando es la letra, pues nos ayuda a memorizar los textos de las escrituras. Aparte también regula hormonas relacionadas con el estrés. Permite evocar experiencias y recuerdos emocionales, justamente también en esta área. Interesantemente influye en el comportamiento y en las expresiones y tomas de decisiones, tanto que si estoy serio, estoy triste o estoy feliz. Además, la música, a través de esta área que es el cerebelo, va a incidir en nuestros latidos cardíacos y sobre la presión arterial. Y esto justamente no va a depender tanto de la letra de la canción, sino que de sus tres elementos, cómo se van a componer esos tres elementos, que dijimos que era la melodía, la armonía y el ritmo. De cómo se compongan estos tres elementos, pues nuestros latidos se van a acelerar, nuestra presión arterial va a aumentar, o nuestros latidos van a descender y nuestra presión arterial también va a descender. A ver. Bueno, parece que aparece una rayita por acá, pero yo no la puedo ver, ya está, no está, perfecto. Y entonces vemos como nuestro corazón mismo se mueve al ritmo de la música. Además, la música también modula la velocidad de las ondas cerebrales. Entonces, fijémonos que realmente hay algo interesante porque Dios hizo al ser humano sensible a esto, sensible a la música. Pero nos hacemos una pregunta entonces todos, ¿no? Después de haber escuchado esto, bueno, ¿cómo es que tenemos que alabar a Dios? ¿Cómo va a ser esa música en la alabanza? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo podría acercarse a algo que le agrada a Dios escuchar? Y decimos que la música en sí misma, que son los sonidos nuevamente, sonidos o instrumentos combinados, son sonidos combinados, en sí es algo neutral, no es ni bueno, tampoco es malo. Es una herramienta que depende de cómo se la usa. Entonces tal vez tengamos que pasar por un filtro las canciones que estamos escuchando. Y este filtro puede ser preguntarnos, primeramente, si la letra de la canción es coherente con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que si lo que estoy cantando va de acuerdo a lo que está escrito dentro de la Torá, dentro de los profetas, dentro de las cartas de los apóstoles, dentro del evangelio, de los evangelios, de las palabras de las letras rojas. O sea, ¿es coherente lo que estoy cantando con lo que doctrinalmente está escrito?
Segundo, la canción tiene objetividad literaria o sentido. Es decir, si esa canción me está lanzando frases aisladas que al final ni entiendo lo que canto, no tiene sentido. O sea, estoy cantando, pero lo que canto en realidad no lo entiendo. Entonces es difícil de comprender, me cuesta comprender esa canción. ¿Por qué dice eso la canción? Y me quedo como en el aire, no entiendo la canción. Entonces, por ahí pasamos por ese filtro y no sé si es la mejor canción que puedo dedicar porque no la estoy comprendiendo. Asimismo, si canto en otro idioma y no entiendo el idioma, pues también no va a ser muy efectiva porque no estoy llegando a comprender qué es lo que estoy diciendo. La canción tiene filosofía ambigua y esto es interesante porque hay canciones que se hacen para Dios, pero que al mismo tiempo puede servir para dedicársela a otra persona, digamos a una pareja. Entonces tiene que haber precisión en cuanto al objetivo, y el objetivo es el Señor. Y cuarto, que sería el último filtro, ese filtro no es para ponerlo nosotros a los demás, no es decir que este filtro se lo voy a poner a otra persona y le voy a empezar a criticar de cómo alaba a Dios, no, esto es para nosotros, es para que nosotros nos autoanalicemos y nosotros mismos pasemos esos filtros, digamos, en nosotros mismos. Y es que si la canción que estoy escuchando, si la música que estoy escuchando, y si el ritmo que estoy escuchando, me conduce al Señor o alimenta mi carne, entonces eso es algo que solamente lo puede saber cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque la música en realidad, y esto, digamos, el hecho de que si el ritmo afecta o no afecta, va a estar influido por la cultura, primeramente, de dónde eres, tus gustos personales, la edad de la persona, no es lo mismo una persona mayor que un jovencito. Por ahí un jovencito logra en medio de un ritmo acelerado adorar al Señor. Pero tengo que pensar, yo tengo que pensar, si en mí esa canción en realidad me conduce al Señor, o está alimentando mi carne. Entonces esto es algo personal. Pero todavía no me terminaba de convencer todo esto que he hablado y que estaba leyendo y que empecé digamos, a redactar las diapositivas cuando yo decía, Señor, pero tiene que haber algo más en tu palabra. Dice que tu palabra nos trae a la luz, Señor. ¿Dónde está la verdad de tu palabra? ¿Cómo es que te tenemos que adorar? ¿Cómo te tiene que alabar tu pueblo, Señor? Y me hice la misma pregunta o encontré esta frase de Etán, el israelita, que escribió el Salmo 89, que era este levita, músico cercano, muy cercano al rey David. Y Etán dice en el Salmo 89, en el primer versículo, que es bienaventurado, que es dichoso el pueblo que sabe alabarlo. Es dichoso, o sea, es bienaventurado, es feliz el pueblo de Dios que sabe cómo alabarle. Habíamos dicho que Dios diseñó el alma para ser influenciada por la música, pero veamos en dónde encontramos esto en las Escrituras. Y le voy a pedir aquí ayuda a mi esposo, que nos cuente un poco de Eliseo, porque parece que en algún momento Eliseo, el profeta, en algún momento, pues nos narra en las Escrituras que fue influenciado por la música. Así es, yo sé que a muchos han escuchado la historia de Eliseo, y ha sido nuestra favorita, sobre todo cuando viene un torbellino del cielo y se lleva a su maestro, Elías, y él le pide que le dé una doble porción de su espíritu. Nosotros hemos escuchado muchísimas veces esa historia. Y la primera obra que hace Eliseo en lugar de Elías, pasa en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, cuando había un rey en Israel llamado Joram, en el norte, en las tribus del norte, que estaba en guerra con otro rey, que era el rey amonita, ¿está bien? Este rey israelita, el rey de Samaria específicamente, se envía una carta a Josafat, que es rey de Judá en ese momento. Para los que no lo saben, pues Josafat es uno de los reyes más emblemáticos en los tiempos de Judá, a diferencia del rey de Israel, en ese momento Joram, que no es de los peores, ya que quitó las estatuas de Baal, pero cometió los 3 pecados de Jeroboam. ¿Sí? Los 3 pecados. Yo sé que los que han hecho curso básico saben los 3 pecados específicamente de Jeroboam, como era crear un sacerdocio que no era levítico, lugares de altares de adoración que no estaban en Jerusalén, y cambiarle las fechas a las fiestas religiosas. ¿Está bien? Entonces este rey Joram busca al rey Josafat, y juntamente con el rey de Edom van a luchar contra el rey amonita. El tema es que tienen 7 días en el desierto, y en ese momento obviamente 7 días se quedan sin agua, están a punto de morir, y en ese momento deciden consultar a un profeta de Dios, y buscan y encuentran a Eliseo.
Y Eliseo, que obviamente sabe la fama del rey de Israel, de las tribus del norte, dice, mira, si no fuera porque está Josafat aquí, a quien yo respeto, sabes que ni siquiera te miraría, pero por causa de Josafat, yo voy a hacerlo. Entonces dice, búsquenme un músico, y dice que traiga un músico, en la versión Reina Valera, dice un tañedor, o lo que se conoce como un arpista, y empieza a poner la música. Y a medida que la música fue sonando, ¿sí? Fue cuando este profeta llamado Eliseo empezó a hablar en el nombre del Señor y empezó a declararles victoria en el nombre del Señor de los ejércitos. Así que ahí vemos un ejemplo clarísimo cómo a través de la música este hombre tuvo ese momento de iluminación en la cual empezó a profetizar en el nombre del Señor y le dio la victoria a Josafat sobre los amonitas. Muchas gracias. Entonces, Dios diseñó el alma para ser influenciada por la música. Bienaventurado, dichoso, dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Oh Señor, a la luz de tu rostro. Es decir, que en su luz yo tengo la respuesta de cómo debo alabar al Señor. Y su luz es su palabra, así que la respuesta de cómo tenemos que adorar al Señor y cómo a Dios le agrada que la adoremos, la tenemos en las propias Escrituras. Y le voy a pedir a David Saleh, si está por ahí, por favor, que lea el Salmo 150. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Amén. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aquí tenemos el ejemplo, y este es el Salmo 150, así termina todo el Salmo, dándonos la revelación en la luz de su rostro, a través de su luz, de cómo es la alabanza que le agrada al Señor. Alabarle al son de bocina. Y cada uno de estos instrumentos pues tiene un significado. Por algo el Señor los creó, por algo el Señor puso en el corazón y reveló a los seres humanos cómo crearlo. Y tenemos acá que la bocina es lo que conocemos como shofar. Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta, es una pregunta, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando sonaba el shofar, pues algo anunciaba. Había un anuncio, por lo cual el pueblo tenía temor. Sin embargo, el llamado era que al escuchar el shofar, todos alabaran a Dios. ¿Y qué quiere decir esto para mi vida? Que aunque yo esté temblando y aunque tenga miedo, aunque sea una circunstancia de dificultad, alabe y alabe al Señor. Salterio y arpa. Estos son instrumentos que emiten sonidos más suaves. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos que alabarle al Señor en los tiempos de quietud, en los tiempos de paz. No nos olvidemos del Señor en los tiempos de bonanzas. Con cuerdas y flautas, combinación de instrumentos, con armonía entre todos. Címbalos resonantes, címbalos de júbilo, con mucho ruido. Incluso cuando iniciábamos el Salmo, hablábamos de Asaf. Venían todos adorando al Señor con el arca del pacto y Asaf iba con címbalos. Dice, pero Asaf iba con címbalos, festejando, haciendo mucho ruido, celebrando con júbilo. Y dejo para el final pandero y danza, porque hay algo muy especial en esto, en el pandero. ¿Y qué es lo que pasa? Alábenlo con pandero y danza. ¿Por qué pongo el pandero aquí aparte? Porque generalmente, si bien el ritmo, y lo podría explicar mejor David Saleh, que sabe más de música que yo en realidad sé casi menos que nada de música, no es mi área, pero dado el Salmo lo estamos tocando, después nos puede fortalecer un poco con esto David Saleh, pero son instrumentos de percusión, Y dentro de la música, pues los instrumentos de percusión son los que más afectan el ritmo de la música. ¿Y por qué va seguido de pandero con danza? Y esto lo podemos buscar acá en el Eastward, y vemos cómo el pandero y danza, hay una reflexión en medio de esto. ¿Por qué el pandero, es decir,
el que tal vez está marcando en este momento el ritmo, tiene que estar unido a la danza, es un llamado a estar unido a la danza. Y en la mayor parte de los textos bíblicos, cuando buscamos panderos, va a aparecer la palabra danza. Y esta palabra danza es makhol, que significa danza, pero danza en ronda, baile, danza, danza en ronda. Es decir, que el movimiento y el ritmo van de la mano. Entonces la percusión representa toda la emoción y todo el afán de la vida, ese acelere de la vida. Pero ¿por qué la danza tiene que ser en círculos? Entonces nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser en ronda? Porque no importa cuán abrumadora esté siendo la vida, recordemos quién es el centro, quién está en el centro. Recordemos que el centro, nuestro centro es el sol de justicia. Entonces vivimos en una sociedad muy acelerada, los jóvenes sobre todo pueden participar más de esta sociedad acelerada, y es muy común que en medio de la música acelerada las personas olviden quién es el centro. Y el centro es Dios, el centro no es la carne, el centro es Dios, el centro no somos nosotros. Cuando todo está sonando en medio de la percusión del pandero, recordemos quién es el centro. No nos distraigamos. Quien merece la atención, la alabanza, es el Señor y no nosotros. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué la danza en ronda? ¿Por qué nos recuerda quién es el centro? Y si nos fijamos en la creación. La creación, círculos. La Tierra, círculo. La Luna, círculo. El Sol, círculo. Las galaxias, círculo. Y todo gira en el centro, con el centro, que el centro es el Señor, el Sol de justicia. Acá traje una fotito que le doy gracias a Abigail, de Buenas Noticias a Abigail, que me dio una fotito de Solferino, y ven cómo nuestros hermanos están gozando allá en Solferino, danzando en círculo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es recordar que en este momento de alabanza nuestra perspectiva no cambie! Nuestro centro es Dios. Entonces es aquí cuando pasamos nuevamente el filtro y vemos qué es lo que realmente está motivando nuestros movimientos. ¿Es alabar al Señor o es alimentar nuestra carne? No perdamos ese centro. Ese centro es el sol de justicia. ¿Y por qué danzarían en centro? O sea, ¿por qué danzarían, perdón, en forma de ronda? ¿Por qué la danza tiene que ser en forma de círculos? Y porque esto viene desde Adán, Adán recibió la revelación de cómo se había construido, cómo estaba diseñada toda la creación, las galaxias, en forma de círculos, y una forma de representar la adoración de Dios, la adoración de todo lo que él había creado era danzar en círculos, y esto fue pasando muy probablemente de generación en generación y en generación. Entonces la música no es algo malo, la música, ni siquiera los géneros musicales podríamos decir que en sí mismos son algo malo. Eso es como un cuchillo, cuando uno tiene un cuchillo, el cuchillo puede servir para cocinar, es un elemento simplemente, pero con ese cuchillo también se puede hacer mucho daño. La música, al igual que el cuchillo, puede ser de bendición, pero también podría ser para perdición. ¿Cuál es el propósito del alma que está en nuestro cuerpo? Entonces, ¿cuál es ese propósito de esta alma que está dentro de nuestro cuerpo? Es aleluya. Canten al Señor. Todo lo que respire, termina diciendo el Salmo 150, alabe, aleluya al Señor. Y acá voy a invitar a Camille en este día para que Camille hoy comparta con nosotros una alabanza. Camille, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, ahora vamos a escuchar esta canción. Esta es la letra, es una canción que se va a estar preparando próximamente en Desafiante Records, y es una canción que habla acerca de querer ser eso que Dios espera que seamos, que habla acerca de esa necesidad del Señor de poder transformar nuestras vidas, porque en realidad queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser esos adoradores que como la aurora van de aumento en aumento, día a día hasta que el día es perfecto. Camille, te dejo para que puedas compartir. Cuán hermoso eres, Señor.
Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos podrá salvar de este cuerpo de muerte? Solo nuestro amado Mesías y Salvador. Gracias, Camil, gracias. Muchas gracias. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantar al Señor cántico nuevo. Y cuando hablamos de cantar, dijimos que era esa palabra shor, que es cantar desde nuestros adentros, profundamente, desde el centro de nuestra fuerza, un cántico nuevo. Pero aquí a qué hará referencia el cántico nuevo. Cuando encontramos la palabra cántico nuevo dentro de las escrituras, se suele creer que es un canto improvisado, una canción no conocida, o sea, en forma general, cuando escuchamos nosotros hablar acerca del cántico nuevo, pensamos que es justamente una canción improvisada, una canción que nunca se había escuchado antes, una canción que surge de ese momento. Estamos cantando y bueno, surgen unas palabras y creemos que eso es cántico nuevo. Pero a la luz de las escrituras, cántico nuevo no es una canción inventada y palabras que surgen en ese momento por mi persona, por una persona que está adorando, etc. No. Cántico nuevo se refiere al Evangelio, a la palabra del Señor. Todo tiene que ver con su palabra, que es eterna y perfecta. Y esto es Shir, que es cántico, lo habíamos dicho inicialmente, y Hadash, porque su palabra nos renueva, su palabra nos restaura, su palabra nos repara, su palabra nos rejuvenece. Eso es lo que hace su palabra en nuestras vidas. Día a día, conforme sus misericordias se renuevan, también su palabra renueva nuestras vidas. Pero en este contexto específico, no había dicho que este salmo es un salmo que se va a entonar, según se cree, en la redención. Es un salmo a entonarse en la redención. Entonces, este cántico nuevo, y este concepto de Shir Hadash, se entiende, digamos, como lo ven desde el punto de vista del pueblo judío, que es como una canción que se ha de cantar en la redención. Entonces, en el contexto de este salmo, pues justamente tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro, con un canto que se llevará a cabo cuando todo sea renovado. Este es el canto de la redención, cuando el cielo y la tierra sean renovados, porque todo va a ser completamente nuevo, y también va a haber cánticos nuevos. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 21, del 1 al 5, donde dice que será renovada toda la tierra, serán renovados los cielos, todo será renovado. Y Apocalipsis 14, del 1 al 5, también habla de este cántico nuevo específicamente del que estamos hablando en este salmo, que es el cántico entonado por los 144.000. Se dice que este canto, ¿me puedes ayudar leyendo, mi amor, por favor? Sí, sí. Apocalipsis 14, lo tengo acá, del 1 al 5. Claro que sí. Apocalipsis 14, verso 1 dice: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender ese canto, solamente los 144.000 podían aprender ese canto nuevo. Cantar al Señor toda la tierra, cantar al Señor cántico nuevo. Cantar al Señor, tercera vez, triple exhortación a cantarlo. Triple exhortación a hacer música para alabar al Señor, no solo cantar, hacer música para alabar al Señor. Cantar al Señor y bendecir su nombre. Encontramos acá una palabra que es bendecir, es barak. Barak es arrodillarse, bendecir a Dios, es postrarse delante de Dios. Eso es bendecir. Y cuando referimos a su nombre son sus atributos. Estoy entendiendo que Él gobierna y que yo estoy para hacer su voluntad cuando me postro ante sus pies, me arrodillo ante el Señor. Estoy reconociendo que Él gobierna mi vida, que Él es mi autoridad, y no al revés, no que que Él tiene que hacer lo que yo quiero. Yo tengo que hacer lo que Él quiere para mí. Yo tengo que hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y haré honor a su nombre, todas sus características, todos sus atributos. Anunciar, cantar y a la vez también anunciar de día en día su salvación. Y anunciar es esta palabra, basar, que tiene que ver con anunciar, pero no anunciar cualquier cosa, sino anunciar las buenas nuevas del Señor.
Cuando Dios entrega los mandamientos, se dice que en ese tiempo, pues no había como en nuestros tiempos que las noticias corren por Facebook, que corren por diarios, por noticias virtuales, no, ni siquiera por el noticiero de televisión, sino que la forma como se anunciaban las noticias era a través de las mujeres salían cantando con sus panderos o cantando a través de la ciudad o a través del lugar en donde habitaban, cantando las noticias. Y estas noticias que anunciaban eran las buenas nuevas entregadas en el Sinaí, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Estas son las buenas nuevas que nos manda a anunciar este salmo, anunciar y hacerlo de día en día su salvación, que es Yeshua, salvación, nuestro Salvador Yeshua. Y cuando hablamos de hacerlo de día en día, pues esta palabra que es Besorá, Basar, hacemos referencia también a que no nos debemos de conformar solamente con decir yo ya soy salvo, o yo ya conocí la palabra de Dios y ahí estoy feliz, estoy muy contento porque ya el Señor me reveló su palabra. Gracias, Señor, porque me revelaste tu palabra. Pero quedarme ahí, no. Tengo que anunciar las maravillas que Él ha hecho. Tengo que anunciar a las naciones lo que Él ha hecho, lo que Él es y lo que Él demanda y procura que nosotros seamos. Entonces, cuando dice anunciar de día en día, es todos los días. Y hoy por hoy tenemos tantos medios, y es por eso que a este Salmo Joseph le ha puesto como nombre, anúncialo en Facebook. ¿Por qué? Porque tenemos tanta libertad en este momento de poder anunciar por diferentes redes sociales su palabra, que no podemos decir que no tenemos la oportunidad de hacerlo, o sea, no podemos justificarnos, tenemos que anunciarlos de día en día. A veces pensamos, pero ¿será el momento oportuno? ¿Será la situación oportuna? Pues, y veamos lo que nos dice, de acuerdo a esto, en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, que Pablo le hace esta petición a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, que hables de la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, día en día, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Estamos en la época de mayor posibilidad de anunciarlo todos los días, no desperdiciemos esta oportunidad. Y sobre todo, utilicemos nuestro tiempo de forma efectiva, no para estar comentando o hablando de cosas vanas que en realidad no tienen repercusión eterna. Aprovechemos para anunciar su palabra. Y cuando habla esto de la sana doctrina, pues es específicamente el estudio verso por verso de sus palabras, verso por verso. Y cuando habla también acá de las fábulas, pues justamente es esto, en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo eran aspectos de la tradición judía, o también aspectos de la que era, digamos, el conocimiento griego, historias sin fundamentos en las escrituras. Entonces, como que se estaban apartando de escuchar la verdad, o sea, de lo que es la pura palabra, la palabra de la verdad, y se llenaban de fábulas, muy parecido a lo que nos ha pasado en toda la dispersión, y en lo que estamos entre las naciones, pues que muchas veces lo que tenemos más bien es una, digamos, es una red de mucha información o de teléfono descompuesto, que ya no está la palabra pura, ya no está la esencia, simplemente son fábulas. Y es un privilegio este que tenemos, el de proclamar entre las naciones, es un privilegio que el Señor nos ha dado. Mientras tengamos vida, mientras tengamos voz, anunciemos sus mandamientos, anunciemos sus palabras. Y interesantemente, acá también tenemos la palabra proclamar, dice: proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos, entre las naciones, proclamemos su gloria. Y proclamar, esa far, tiene que ver con señalar con una marca, como registro, dar cuenta, declarar, manifestar, publicar. Es más bien, tiene que ver con proclamar, pero desde mi vida. Es decir, yo proclamo, volvemos al principio, a los adoradores, yo proclamo con mi vida, proclamo entre las naciones su gloria. Es decir, que yo muestro con mi vida entre las naciones su gloria. Es decir, que tenemos que anunciar. Anunciar tiene que ver con lo que habla nuestra boca. Nuestra boca habla sus mandamientos, habla sus palabras, pero yo proclamo también con mi vida que lo que yo estoy hablando es lo que estoy haciendo. Gloria se refiere a honor, honra y majestad. Su gloria, su honor, su honra y su majestad. Y si tú amas tu nación,
Si tú amas tu nación, yo no sé ustedes, pero yo amo mucho mi país. Yo estoy lejos de mi país ahora, estoy lejos de Ecuador, yo soy de Ecuador y estoy durante 8 años aquí, un poco más de 8 años tenemos ya, ¿no? Sí, un poco más de 8 años en Argentina, que es un país también muy lindo, el cual le agradecemos muchísimo porque nos ha dado muchas cosas buenas y hasta una hija hemos tenido acá. Pero yo amo mi tierra, o sea, realmente cuando yo escucho alguna canción de mi tierra, a mí se me salen las lágrimas y empiezo a recordar todo lo que he vivido en esa tierra. Y me acuerdo que alguna vez llegábamos en el avión con mi esposo y yo le decía, mi amor, cuando llegue a Ecuador voy a besar la tierra porque yo amo esta tierra. Esta tierra fue la tierra que Dios decidió que yo naciera en este lugar. Y amo mi Ecuador, amo mucho mi nación. Y lo mejor que puedo hacer si yo amo mi nación no es estar en contra de los políticos, porque sabemos que todo esto va a ir de peor en peor. No va a mejorar la situación, porque está escrito. Está escrito que el fin de los tiempos va a llegar y que no va a mejorar la situación, vamos a ir de peor en peor. Entonces, si queremos hacer algo bueno por nuestra nación, eso bueno que tenemos que hacer es anunciar, besorá, es proclamar, zafar. Necesitamos cantar y hablar y publicar y anunciar y proclamar su palabra. Eso es lo que le hace bien a nuestra tierra. ¿Por qué? Porque grande es el Señor es grande y Él es digno de suprema alabanza, alabanza máxima, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Y porque es grande es el Señor, dice que Él es temible sobre todos los dioses y nos encontramos con esta palabra. ¿Será que existen otros dioses? Y muchas veces encontramos que nos dicen, bueno, no le llames a Dios Dios, porque Dios puede estar invocando cualquier cosa. O nos dicen, no le llames, tienes que llamar a Elohim. No, Elohim porque Elohim es Dios. Pero la realidad es que Elohim, que es la palabra que aparece justamente acá, sí, que es dioses, es una palabra que su aplicación va a depender del contexto en que ésta se incluya. Representa poderes, son poderes, y se puede utilizar tanto para lo bueno como para lo malo. A Dios se le llama Elohim, pero también en las escrituras se llama Elohim a los poderes o a las potestades de las tinieblas. Entonces esto lo vamos a poder ver acá en Génesis, en Deuteronomio, 32:8, que dice que cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es decir, que hay poderes y hay Elohines que gobiernan en diferentes pueblos, porque aquí dice temible sobre todos los dioses. Es temible porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces hay ídolos en los pueblos, hay dioses en los pueblos que son ídolos. Pero ¿por qué acá no lo podemos entender digamos, en esta traducción de Deuteronomio 32:8? Porque la realidad es que la traducción original, que es la traducción del hebreo, en este caso la traducción del hebreo al griego a través de la Septuaginta, lo hizo de forma correcta, que es, tradujo, cuando repartía al Altísimo gentes, como diseminaba hijos de Adán, fijó lindes o límites de gentes según el número de los ángeles. Entonces, no es según el número de los hijos de Israel, es según el número de los ángeles. Es decir, que Dios determinó que a estos ángeles caídos tuvieran potestad sobre diferentes límites o naciones. Entonces hay una nación que tiene una potestad, cada nación tiene una potestad que gobierna, así lo dice su palabra. Y en este caso, pues, la traducción que tenemos de Reina Valera fue tomada del texto masorético, que fue una traducción más posterior, que fue hecha del hebreo, también el griego, pero más posterior, y en donde omitieron poner ángeles por sus creencias o por su filosofía, y colocaron en vez de eso hijos. Y aparte, a ver, ¿quién más nos puede dar una pista acerca de si esto es real, que existen otros dioses? Porque cuando hablan de dioses, la palabra dioses son ídolos. Son ídolos, y estos ídolos generalmente tienen formas, como los figuran en los diferentes pueblos, le ponen algunas veces muchas estructuras que son muy peculiares y llamativas, que nos hace pensar que de dónde salen todas estas ideas, de dónde es que salen todas estas imágenes, o sea, de algún lugar tienen que venir, ¿verdad? Entonces en Daniel vemos cómo en el libro de Daniel 10, en el capítulo 13, nos habla de cómo una potestad gobernaba justamente un reino o un territorio. Dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel,
uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, que había un príncipe, había una potestad del reino de Persia. Pero dice que sobre todas estas potestades, y aquí algo que no hablé acerca de los ídolos, que cuando dice que son ídolos, la palabra ídolos se refiere a que son vanos, nulos, imágenes, son imágenes, bueno para nada, también lo dice la traducción del Word. Es bueno para nada, porque son en realidad, existen, sí existen, pero son mentiras, son falsos, son dioses falsos, porque son dioses de mentira. Sin embargo, a pesar de que están estas potestades, recordemos que todo está sujetado al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él hizo los cielos, Él está sobre todo. Él hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Y yo, cuando estaba haciendo todo este estudio, me preguntaba, bueno, ¿y cómo pongo? ¿Pongo el Señor? ¿Pongo Dios? ¿Pongo Elohim? Y una pregunta que nos hacen recurrentemente es si Dios se puede decir la palabra Dios, ¿no? ¿Será que se puede decir Dios cuando yo digo Dios mío y oro al Señor? ¿Estará bien utilizar la palabra Dios? Y fue una pregunta que nos hicimos mucho tiempo y una pregunta que recurrentemente también recibimos. Y por eso yo quiero pedirle a mi esposo que el día de hoy también nos explique un poquito de dónde sale esta palabra Dios y si es que la podemos utilizar o no. Claro, amor. Bueno, y constantemente nos hacen esta pregunta de que Dios viene de Zeus y por tanto cada vez que yo le digo Dios mío, yo estoy invocando al dios Zeus, que es un dios pagano. Pero realmente no es así y de hecho les dejo abajo para que busquen todas las fuentes, desde la RAE hasta las etimologías y donde quieran buscar, ¿no? La etimología de la palabra Dios procede del latín Deus, ¿sí? Que comprende deidad de Dios, sobre la base del indoeuropeo, o sea, de uno de los, la literatura más antigua, dieu, por brillar o iluminar. O sea, todo lo que tenga que ver con algo que brilla o ilumina es un dieu, ¿sí? Como al Señor le decimos el sol de justicia, como lo más grande, lo más poderoso. Entonces el Dios aboca eso, a algo que brilla o ilumina. Del que también procede el griego Zeus, o sea, también viene de ese griego, pero no obstante, no existe ningún vínculo que conecte directamente a Zeus y a Dios. O sea, Zeus tiene ese nombre porque le vieron para ellos como el dios del trueno, pero no porque Dieu o Dios signifique Zeus, lo toman de allí. Por tanto, repito, no existe ningún vínculo que conecte directamente Zeus y Dios, ni históricamente, ni escrituralmente hablando. De hecho, los bárbaros del norte también hicieron uso de la raíz de la palabra Dios para nombrar a sus propias divinidades, por ejemplo, el eslavo Div o el escandinavo Siu, y no hablan ellos de Zeus. Por tanto, se puede decir Dios porque lo que habla es del que brilla o del que ilumina. Muchas gracias. Bueno, aclarada esta duda, así como la palabra Elohim, que es poderes, pues Dios. Tributad al Señor, familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Triple exhortación a dar. Teníamos triple exhortación a cantar y anunciar su palabra, ahora tenemos también triple exhortación a dar, pero ¿qué es lo que vamos a dar? Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Y esto, hay un comentario que dice que cuando dice la familia de los pueblos, se refiere a esta palabra que es mishpahá, en donde se cree que en este versículo hace referencia a la restauración de Israel cuando vengan las familias que descienden de Abraham entre las naciones a llevarle al rey de Israel sus ovejas perdidas entre las naciones. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esto es lo que le habla el Señor cuando le pide que salga de su tierra y de su parentela. Entonces todas las naciones de la tierra serían benditas a él, serían benditas en él. Entonces, cuando nos dice tributar al Señor o familia de los pueblos, es un llamado a las naciones a llevarle al rey de Israel sus ovejas perdidas que están entre las naciones. Cuando venga la redención final de las naciones, van a venir las familias que saldrán de la idolatría, de la confusión. Todas las familias descendientes de Abraham regresarán hacia el Señor. Salid, pueblo mío, de Babilonia. Salid, oh pueblo mío, dice Apocalipsis también, de Babilonia.
Y esto es algo muy lindo porque va en conexión con lo que hemos venido hablando, de que cuando nosotros recibimos su palabra y recibimos la revelación de su palabra, no debemos tenerla solo para nosotros, sino que también debemos compartirla, porque parte de tributar al Señor, de tributar, es traer más ovejas perdidas hacia el pastor de pastores y rey de reyes. Dad al Señor la gloria y el poder. Gloria, kabat. Gloria, glorificar, honor, honra, majestad, poder y riqueza. Poder y riqueza. Tiene que ver también con las riquezas y de hecho también tiene que ver con traer ofrendas. Pero estas ofrendas las vamos a especificar. Antes la ofrenda del minja, que es lo que vamos a hablar, es la palabra minja, que tiene que ver con donación, tributo, ofrenda en sacrificio, también es dar de lo que el Señor nos ha dado, dar de lo que tenemos. Dar de lo que Él nos ha permitido administrar, porque solamente somos administradores, no somos dueños de absolutamente nada, todo le pertenece al Señor. Y me gusta mucho una traducción de Deuteronomio 6:4 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus recursos. Hay una traducción que dice que amarás al Señor con todos tus recursos, con todo lo que tú tengas, aplícalo para anunciar la palabra del Señor. Lo que tengas, tienes una computadora, úsala para anunciar su palabra. Tienes un celular, úsalo para anunciar su palabra. Todos tus recursos, todo lo que tú tengas, dáselo al Señor. Y aquí cuando habla de ofrendas, habla esta palabra minja, nos hace recuerdo a una oración. Esta oración minja que nos comparte todos los días nuestra amada Yamila y nos hace recordar hermosos fragmentos de los salmos, pues tiene que ver con justamente esta palabra de ofrendar. ¿Y por qué minja es una ofrenda? ¿Por qué la oración de la tarde es una ofrenda? Porque en realidad orar en la mañana es un hábito que se puede crear de una forma más sencilla y también orar antes de dormir es menos complicado. Pero orar en medio del día, cuando estamos absorbidos por tantas cosas, estamos absorbidos por el trabajo, detenernos en ese momento para agradecer al Señor o para orar, pues realmente es una ofrenda, es una ofrenda. Entonces, traed ofrendas, mija, es la oración de la tarde, es como una ofrenda, generalmente se habla digamos, en lo que respecta hacia el entendimiento judío, como una ofrenda de comida muchas veces. Entonces, es más sencillo orar por la mañana y por la noche, pero cuesta mucho trabajo hacerlo durante las actividades del día. Pero recordemos que así como nos detenemos para comer, cuando tenemos a mediodía hambre, ahí sí no hay quien nos pare. Cuando estamos con la panza, que nos dice mi pobre hijo, dice, mami, me ruge la pancita, me ruge la pancita. Bueno, cuando nos ruge la pancita, pues ahí sí nos sentamos a comer. Pero qué difícil que es traer esta ofrenda a la tarde al Señor, de detenernos un momento, de hacer todo a un lado, absolutamente todo, y encontrarnos y tener este tiempo con nuestro Señor. Estas 3 oraciones no están escritas estructuralmente en la Biblia como un mandamiento. Se cree que desde el tiempo de David, desde David en adelante, generación tras generación, empezaron a realizar esta práctica de orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Sin embargo, es una práctica muy linda, ya que es una ofrenda que aunque estemos con tantas cosas, recordemos quién nos da el tiempo, quién nos da la vida, quién es el que nos fructifica y quién es el que nos provee todo, pues es el Señor. Y en acción de gracias vamos a dar ofrenda al venir delante de su presencia a orar, a agradecerle, a cantarle, a alabarle. Y alguien que oraba así, que oraba 3 veces al día, ya decía, el que cantaba 7 veces al día era David. Él decía, 7 veces al día te alabo, 7 veces al día te alabo, pero el que oraba 3 veces al día, era sin duda alguna Daniel. Este varón dice que en el libro de Daniel 6, verso 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, este decreto que había dado Darío acerca de que todos tenían que arrodillarse al sonido de la trompeta y no se tenía que adorar a ningún otro Dios, solamente al rey, pues entonces en este momento Daniel siguió haciendo o siguió llevando su hábito a cabo, que era orar 3 veces al día, a pesar de que lo vieran, a él no le importó, primero estaba el Señor, pues entonces Daniel oraba 3 veces al día. Dice que fue a su casa y se arrodilló como lo hacía de costumbre en la habitación de la planta alta, con la ventana abierta que se orientaba hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias al Señor. Y wow, y decimos Daniel, qué desafiante que era Daniel. Qué desafiante que era Daniel, ¿no?
Él no le importaba lo que pudieran hacer con su cuerpo. De hecho, él estuvo en el foso de los leones, o sea, él estuvo en momentos de circunstancias de mucha dificultad. Sin embargo, él no perdía su identidad y no perdía esta ofrenda, que era en la tarde, con la ventana abierta y hacia Jerusalén, orar y darle gracias al Señor. Shaharit en el día, Minja a mediodía y Arbit en la noche, las 3 oraciones. Continúa diciendo, adorad al Señor en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, el Señor reina, decid entre las naciones, el Señor reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Y adorar, esta palabra que ya estudiamos al inicio, que es charha, es arrodillarse, humillarse, postrarse al suelo con reverencia, reconociendo como superior hacia quien se está arrodillando. Entonces, adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra y decide entre las naciones que el Señor reina. En Mateo 28:19, Yeshua le dice a los discípulos que anuncien entre las naciones que él reina. Justamente le dice que vayan a las naciones y que hagan discípulos, ¿no? Y que los bauticen en el nombre del Padre, ¿no? Pero lo demás está añadido, después vimos que lo demás estaba añadido, pero le dice que anuncien entre las naciones. Entonces esto es un llamado que entre las naciones nos sigue instando repetidamente, que entre las naciones anunciemos que el Señor reina, que Él reina por la eternidad. Anunciémoslo en Facebook, en las redes sociales, anúncialo mientras haya recursos para poder proclamar su palabra, anunciémoslo. Día en día, en tiempo y fuera de tiempo. Hoy tendremos libertad para anunciar el mensaje, tal vez por poco tiempo más. No lo sabemos, quizás seamos la última generación, no lo sabemos. Sin embargo, el Señor nos está dando una oportunidad a nosotros de tener ese privilegio de anunciar, y también le está dando la oportunidad a las naciones de arrepentirse. Porque Yeshua viene a juzgar. Porque Él afirmó el mundo y no será conmovido, pero juzgará a los pueblos en su justicia. Alégrense en los cielos, todo lo que Él creó está llamado a adorar. Recordemos el Salmo 150, el verso 1, que lo alabe la magnificencia del firmamento. Luna, sol, cielo, todos son llamados a adorar al Señor. Alégrense en los cielos y gócese en la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, como lo vimos en el Salmo 94. Y a los pueblos los juzgará con su verdad. Yeshua viene a juzgar la tierra y restaurará la tierra. Llegará el tiempo de la redención, y ese tiempo probablemente esté cerca. No sabemos, hoy conversábamos con nuestros amigos de Calvimonti, que están visitándonos el día de hoy, estamos muy contentos porque nos ha permitido compartir la cena de Shabbat, y hoy día también el almuerzo con ellos, de que no sabemos si la redención final llegue ya, pero no sabemos también si nosotros nos acerquemos a esa redención final, porque no tenemos la vida comprada. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. De hecho, cuando a veces vamos a hablar con un hermano, tenemos a veces temor y decimos, no, tal vez no es el momento. Pero no sabemos también si ese día será el último día para esa persona. ¿Realmente será que el momento no es pertinente? ¿O realmente será una oportunidad para contarles estas buenas noticias? Sin embargo, sea que Él venga hacia nosotros o que salgamos a su encuentro, pues la redención final está cerca. ¿Y qué haremos nosotros? Finalizamos. Anunciemos entre las naciones que el Señor reina. Anunciemos entre las naciones que el Señor reina. Anunciémoslo con nuestra vida y con nuestra voz, las dos cosas. Hablemos, proclamemos, anunciemos y proclamemos. Porque las naciones esperan algo de nosotros. Las naciones están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso lo dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Las naciones anhelan ardientemente la creación, anhela ardientemente que nos manifestemos, que los hijos de Dios nos manifestemos con nuestras vidas y con nuestra voz. Y cuando
encontré este pasaje bíblico, me acordé lo que hablábamos con las mujeres de oración, que hoy por aquí veo algunas caritas que están acá, están acompañándonos, estamos muy contentas aprendiendo a cantar de los cantares, y vino a mi mente esto, de cuando le dicen Cantares 6:13, las naciones le dicen a la Sulamita es Israel, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, o vuélvete, vuélvete, Israel, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Si te vuelves al Señor, si nosotros nos volvemos de nuestra mala manera de vivir hacia su verdad, ellos nos mirarán, las naciones nos mirarán, seremos su ejemplo para llevar todas estas ovejitas perdidas hacia la casa del Padre, hacia el buen pastor. ¿Y qué veréis en la Sulamita?, pregunta ella, ¿qué veréis en Israel? ¿Qué verás en mí? Dice, algo como la reunión de dos campamentos, porque cuando la redención está cerca, estas dos casas serán restauradas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Ambas serán restauradas y serán unidas nuevamente en un solo palo. Las dos casas siendo un solo Israel. Y algo interesante de la Sulamita, y estamos terminando, es el último verso de texto que cito, es que la Sulamita tiene una característica importante y la aprendíamos de Cantar de los Cantares, en unos versos un poquito más atrás. 6:10, el verso 10. Yeshua decía que la Sulamita, y se preguntaba de ella, o sea, haciendo alusión a ella, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna y esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos en orden. ¿Quién es esta? Se refiere hacia la Sulamita, pero dice que ella es como el alba. ¿Y cómo es el alba? Y esto va en relación con Proverbios. El alba es la aurora. ¿Y la aurora? ¿Qué es lo que pasa con la aurora? Va en aumento. Poco a poco va en aumento, hasta que el día es perfecto. O sea, poco a poco sale el sol hasta que aclarece absolutamente todos los cielos. Y esta es una característica de Israel, llamada acá como la Sulamita, que aunque no es la mejor, como lo decía este cantante judío que estábamos viendo, terminaba diciendo en su rima, yo sé que tal vez hago todo lo que puedo, voy a hacer lo mejor que pueda, pero es justamente esa intención en nuestro corazón, de hacer lo mejor que podamos, cada día, hacer lo mejor que podamos para ir como esta aurora, en aumento poco a poco, hasta que llegue nuestro amado Yeshua, y podamos decir como Pablo, las palabras de Pablo que dijo que había peleado la buena batalla, y que ahora guardaba la corona de la vida. Impresionante. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude, que el Señor esté por nosotros, que el Señor nos ayude a poderlo reflejar. Y dice que es hermosa como la luna, pero una característica que tiene la luna es que la luna no brilla con luz propia. La luna en sí misma no brilla, es que simplemente refleja el brillo del sol. ¿Y ese sol, quién es ese sol? Es el sol de justicia, el sol de justicia. La luna simplemente refleja el sol de justicia, y somos llamados a ser como la luna, es decir, a reflejar en nuestras vidas al sol de justicia. Y esto es interesante también. ¿Por qué? Porque Israel no trata de brillar con luz propia. Israel no trata de robar la gloria de Dios, como lo hicieron las potestades, aquellos demonios que conducen a que la alabanza sea hacia ellos, o que la alabanza sea hacia nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado en relación a eso, cuando alabamos al Señor. ¿Hacia quién estamos llevando la atención? La atención es para el Señor, está en el centro Él. Aprendíamos esto de las rondas. ¿Él es el centro de mi alabanza, o el centro soy yo? ¿O el centro es mi carne? ¿Hacia quién estoy dirigiendo mi alabanza? Dice que la luna simplemente refleja, no roba la gloria de quien le pertenece. La gloria le pertenece a Dios. Y el sol, cuando dice esclarecida como el sol, pues ya dijimos que el sol es el sol de justicia. Y esto lo que hace la Sulamita de Israel es simplemente guiarlos a todos, guiarlos y conducirlos a todos hacia el conocimiento de nuestro amado Yeshua. Y hasta aquí ha llegado este salmo hermoso que realmente ha impactado mi vida, y espero que también haya tocado sus corazones con ese deseo ferviente de mejorar. Seamos como decimos en las mujeres de oración, vamos adelante, continuamos, nos caemos, pero volvamos a levantarnos nuevamente. El Señor y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana sus misericordias. Cuando abrimos nuestros ojos es una nueva oportunidad
para cambiar, para mejorar, pero para hacerlo realmente con esfuerzo, porque no va a surgir este cambio en nuestras vidas simplemente con decirlo, no es así, tenemos que trabajar en pro de ello. Esforcémonos en ser ese sol, en ser esa luna que refleja el sol de justicia y en ser esa aurora que va en aumento cada día hasta que cada momento hasta que el día es perfecto. Va poquito a poquito en aumento, reflejando ese sol, va creciendo poquito a poquito hasta que el día se aclarece. Seamos así. Cada día es una nueva oportunidad y hoy en este Shabbat que finaliza, tenemos la oportunidad también de poder cambiar. Y hasta aquí ha sido este salmo. Quiero dejar como una ofrenda. Quiero presentarles a Desafiante Records. Desafiante Records no es nada más que nosotros intentando hacer música con los recursos que Dios nos ha dado en el camino. Encontramos a una pareja que sin duda alguna fue la voluntad de Dios que lo encontráramos y llegaron a ser nuestros buenos amigos, David y Ceci, que están por aquí también, con un talento increíble, una capacidad de poder tocar música simplemente con escuchar algo, generar toda una canción, y bendecimos la vida de David, y bendecimos la vida de Ceci con esa capacidad de poder componer letras inspiradas en las Escrituras. Hoy aprendimos de que es dichoso el hombre que sabe alabar al Señor. Y es dichoso el hombre que sabe alabar al Señor porque andará a la luz de su rostro. Y andar a la luz de su rostro es hablar sus palabras, es besorá, es anunciar sus buenas nuevas. Es justamente cantar ese cántico nuevo, que no es nada más que aquello que nos rejuvenece, que nos renueva. Es un canto que ya está escrito, no es un canto inventado. Es un canto que está escrito en sus textos, en este texto tan hermoso que hoy poseemos como Biblia, que está recopilado como una Biblia, pues esa es la canción que el Señor nos manda a cantar día en día hacia las naciones. Danielita por acá también, ella es la encargada de todo lo que son los videos, pues ella es una diseñadora gráfica y de multimedia que también el Señor agregó hace 5 años, más o menos, 6 años ya, a nuestras vidas con una gran bendición. Danielita, de verdad que te bendecimos porque tiene un talento impresionante, ella es muy apasionada en hacer las cosas para el Señor de la mejor manera que ella pueda. Y de esa forma también con Abby, iniciamos también con Abigail, y con los pocos recursos que teníamos, pues hemos armado canciones que en realidad nuestro objetivo es anunciar la palabra de Dios, es que esas letras que ustedes escuchen las puedan memorizar, y puedan recordar la palabra de Dios. Incluso yo recuerdo que en un examen que tuvimos en el curso básico, hubo una canción que nos salvó de una pregunta, ¿te acuerdas? Porque había que dar muchos nombres de cómo se conocía la ley de Dios, entonces empezamos a recordar la letra y taca, 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 sacábamos las respuestas, y fue impresionante. Dijimos, Señor, qué bueno es cantar tus salmos, qué bueno es cantar tus profetas, qué bueno es cantar tu Torá, qué bueno es cantar tu palabra. Entonces hoy les animamos a que ustedes también se animen a cantar sus escrituras, a cantar día a día, para que también las memoricen y las puedan tener en sus mentes y recordarlas momento a momento. Y queremos compartirle con ustedes, hace un tiempo atrás, no sé mucho, algunos meses, nos tocó compartir el Salmo 40, que fue un salmo muy precioso que habla acerca de David, cuando David peca con Betsabé. David cae en una depresión profunda, incluso se enfermó, David tuvo enfermedad física como consecuencia del pecado, y llegó un momento que se sintió en un hoyo profundo, en un hoyo del cual él pensó que jamás iba a salir, se sentía en el fango, en el lodo, pero él nunca perdió la convicción de que las misericordias de Dios se renuevan. Él creyó en eso, y Dios lo sacó de ese pozo profundo, lo puso sobre una roca firme y enderezó sus pasos, Y él da gracias en este Salmo 40, y nosotros leemos, lo único que hemos hecho en la versión LTV es ponerle música a las letras de David. Y hoy los invitamos y le compartimos este video que hemos hecho para el Señor, y para anunciar, con sabiduría, anunciar, besorá y proclamar su palabra. Les dejo con esta canción para memorizar el Salmo 40.
el Señor es grande. Oh, todos los que confían en el Señor griten que es grande. El Señor es grande. Oh, todos los que confían en el Señor griten que es grande. El Señor es grande. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor. Él ha hecho tantas maravillas a nuestro favor, tantos planes para nosotros que no puedo enumerarlos, tantas maravillas. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Nadie, nadie como tú. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, porque realmente tú eres bueno, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor, que abriste, Señor, nuestros oídos, Señor, con tu amor inagotable, Padre amado. Cuán bueno eres tú, Señor, que has hecho tantas maravillas en nuestras vidas, Señor. Podemos respirar, Señor. Nos has perdonado, Señor, de nuestro pasado. Nos has perdonado, Padre Santo, de nuestros errores y nos traíste a una roca fuerte que es Yeshua, Señor. Gracias porque pusiste nuestros pies sobre esa roca fuerte y has enderezado nuestros pasos, Señor. Hoy, Padre amado, te pido, Señor, por mí, por todos mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos, Señor. Que, Padre Santo, puedan caminar en rectitud, Señor, a través de tus mandamientos, Señor. Que cada día nos esforcemos, Señor, en agradarte a ti, Señor. En ser semejantes a Yeshua, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre, alimentanos cada día, Señor, y pon en nosotros tanto el creer como el hacer tu buena voluntad. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y hasta aquí ha llegado la grabación del día de la fecha.